una aventura en la Biblia. En el principio, Dios creó la luz y separó los cielos y la tierra, y lo hizo en 7 días. En el primer día, Dios hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. En el segundo día, creó el firmamento y dividió las aguas de arriba con las de abajo. En el tercer día, la tierra y los mares son separados, y la hierba y árboles producidos. En el cuarto día, crea el sol y la luna, señalándolos como lumbrera, y también crea estrellas. En el quinto día, crea los reptiles y aves. En el sexto día, las bestias y serpientes, los animales de la tierra, y también el primer hombre. El séptimo día fueron acabados los cielos y todo su ornamento, y Dios descansó. Empezó con la creación del hombre. El hombre fue creado del polvo de la tierra, y la mujer fue creada cuando Dios durmió a Adán y sacó una de sus costillas. Ambos se encontraban sin pecado, pero la serpiente los engaña y los hace pecar al desobedecer el mandato directo de Dios, comiendo de aquel fruto que no debía. Los apartó de su creador, y esta dispensación termina con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del Edén por causa de su pecado. Adán y Eva tienen hijos e hijas, y su descendencia tenía la conciencia del bien y del mal. Como consecuencia, sucedió el primer asesinato, cuando Caín mata a su hermano Abel. Luego Caín es maldecido por Dios, y luego Adán y Eva tienen una descendencia a través de Set, y la maldad en la tierra se multiplicó, pero los descendientes de Set mantuvieron su rectitud hasta llegar al último descendiente, que fue Noé, quien construye un arca y se salva junto con su familia de un gran diluvio durante 40 días, que vino como consecuencia de la enorme maldad existente. Al finalizar el diluvio, se inicia el principio de la tercera dispensación. Noé y su familia reciben la promesa que Dios no volverá a destruir la tierra con agua, y pone un arco iris como señal. Luego, sus descendientes se multiplican y quieren llegar hasta el cielo, construyendo una gran torre, comúnmente conocida como la Torre de Babel, que era símbolo de una total rebelión del hombre contra Dios. Dios se enoja y confunde sus lenguas para que no se puedan comunicar unos con otros, y así se dispersan en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos y demás. Dios levanta de la descendencia de Sem, hijo de Noé, a un hombre llamado Abraham, para que saliera de su tierra y fuera a la tierra que les daría a sus hijos. Pero Abraham no tenía hijos, así que Dios le promete que su descendencia sería como las estrellas, y que le daría la tierra de Canaán para que la habitara. Llegando el tiempo del inicio del cumplimiento de la promesa, Abraham tiene un hijo con su esposa Sara, a quien pusieron por nombre Isaac. Y este a su vez tiene un hijo con su esposa Rebeca, que se llamó Jacob, pero Dios le cambió el nombre por Israel, nombre que Dios le dio a Jacob después de haber peleado con un ángel toda la noche. Este tiene 12 hijos, que son los que conocemos como las tribus de Israel. Uno de los hijos de Israel se llamó José, y sus hermanos lo vendieron, y le hicieron creer a su padre que estaba muerto, pero él, con la ayuda de Dios, llegó a ser gobernador de Egipto, para que su padre y sus hermanos fueran salvos de una gran escasez de comida que vino sobre la tierra,
Así que José hizo venir a toda su familia a vivir en Egipto bajo la protección de Faraón. Después de la muerte de José y toda aquella generación, pasado casi 400 años, reinó un faraón que no conocía a José y que tenía como esclavos a los descendientes de Jacob, que para ese tiempo eran llamados el pueblo de Israel. Pero Dios no se olvidó de la promesa hecha a Abraham y envió a un Salvador que llamó Moisés. Este fue criado en la casa de Faraón y luego tuvo que escapar al desierto, donde vivió 40 años para regresar y así sacar al pueblo de Israel de Egipto, por medio de la mano de Dios al enviar 10 plagas. Luego al cruzar el Mar Rojo en seco, y por 40 años lleva a las 12 tribus del pueblo de Israel a través del desierto, donde Dios les dio las tablas de la ley, sus mandamientos y ordenanzas, para que el pueblo las aprendiera y las guardara. Y luego de esto, entrar en la tierra que Dios le había prometido a Abraham para sus descendientes. Pero Moisés murió antes de entrar. Pero su sucesor Josué, por medio de grandes batallas, conquistó esta tierra y la poseyó junto con todo el pueblo de Israel. Después vinieron los sucesores de Josué, que fueron personas que guiaron al pueblo a pelear y a librar a Israel de los pueblos enemigos, que querían quitarle el territorio que los israelitas habían conquistado. A estos líderes valientes se les conoce como los jueces de Israel. Entre ellos está Gedeón, Sansón y el último de ellos, el profeta Samuel, quien Dios utilizó para ungir el primer y segundo rey de Israel. El primer rey fue Saúl, a quien Dios desechó por desobediente. Luego Dios levantó a David, que fue el mejor rey que Israel tuvo en su historia. Y su hijo Salomón fue el rey más sabio y rico sobre la tierra. Después de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le conoce como Israel, donde 10 de las tribus colocaron como rey a Jeroboam. Y al reino del sur se le conoce como Judá, donde el sucesor de Salomón, Roboam, siguió en el trono sobre las 2 tribus restantes. Después de 19 reyes y una gran rebelión ante Dios, el reino del norte fue llevado cautivo a Asiria, y el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. Allí podemos ver como personajes centrales al profeta Jeremías, al profeta Daniel y a la reina Esther. Después de 70 años, Dios los regresa de nuevo a su tierra. Se reconstruye el templo y las murallas, con Zorobabel, Nehemías y Esdras. Después de la experiencia de la esclavitud y el cautiverio, el pueblo aprende a andar con Dios. Y en la Biblia se encuentra un silencio de 400 años. Pero tenemos datos históricos, que el Imperio Romano entró a esclavizarlos 60 años antes de que el Mesías, nuestro amado Señor Jesucristo, llegara a esta tierra. El Salvador de la humanidad nació en un pesebre y vivió con José y María. Creció y comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Y por espacio de 3 años, habló sobre el establecimiento del reino de Dios. Este mensaje, que fue aceptado por pocos y rechazado por muchos, hasta acusarlo y llevarlo a la muerte en la cruz. Pero la obra de Jesús no terminó allí. Al tercer día resucitó y reunió a sus seguidores y los envió a multiplicar el mensaje del reino de Dios,
Allí termina la quinta dispensación. Aquí comienza la sexta dispensación, cuando Jesús, antes de partir al cielo, les dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ellos. Así, 10 días después, el Espíritu de Dios llegó sobre sus seguidores y los llenó y los capacitó para que empezaran a expandir el mensaje hasta lo último de la tierra. Este mensaje hasta nuestros días se ha predicado. Uno de los pioneros fue el apóstol Pablo, quien llevó y estableció iglesias por Europa y Asia. Esta es la dispensación en la que estamos viviendo y termina con el cumplimiento de los juicios de Dios sobre la humanidad, recogiendo a sus escogidos y derramando las copas de ira sobre los habitantes que quedan, para finalizar con la segunda venida de Cristo a la tierra y atar a Satanás por 1000 años. Acaba la dispensación de la gracia, la cual terminará con la venida en gloria de Cristo sobre el monte de los olivos en Jerusalén. Empezará la dispensación del reino. Esto es el inicio del reino mesiánico, que durará 1000 años. Comienza con el juicio a la humanidad que sobrevivió a la tribulación sobre la tierra. Todo será reunido bajo el dominio directo de Cristo. Todo lo acontecido con los diferentes tiempos será reunido, y el tiempo del testimonio y clemencia de parte de Dios terminará en juicio. Después de estos hechos, los siguientes tendrán lugar en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar.